Un conflicto que pasó de ser una amenaza regional a una amenaza global. Conversamos esta noche con Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Guido, buenas noches. Gracias a ti. Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Y Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Gracias, Samuel, por estar aquí. Gracias a ti una vez más. Buenas noches. Javier, ¿es posible cuantificar o darle un calificativo a cuán grave, cuán preocupante es el último ensayo norcoreano? Porque cada vez que se produce uno, vemos una serie de declaraciones, reuniones del Consejo, los países, Alemania, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña. Por lo tanto, como que uno se pierde un poco. Bueno, es difícil cuantificarlo, sobre todo porque muchos analistas, incluso en el mismo gobierno norteamericano, dicen cuál es la línea roja, o sea, cuándo es el punto en la cual nosotros de estas amenazas ya tenemos que actuar, Estados Unidos, concretamente. Entonces, eso no está definido, ni siquiera para los propios norteamericanos. Entonces, es una amenaza inaceptable, se dicen de varias maneras, en fin. Pero en lo concreto, lo que hay es que, de todas maneras, se observa hacia atrás un crecimiento en las capacidades nucleares de Corea del Norte. Es decir, el misil, por un lado, que ya sabemos que tiene ya tiene capacidades intercontinentales. Por otro lado, la bomba misma nuclear, las ojivas nucleares, que ya las dos últimas son de hidrógeno y también demuestran una cierta capacidad, y eso es un avance, hasta que llegue el momento de que esto sea miniaturizado, la bomba nuclear, y es posible unir el ingenio y ahí ya llegar a la costa norteamericana, efectivamente, y decir tenemos armas nucleares. Ese es un momento grave, sin duda, que pondría la atención máxima, más aún si sigue con el discurso Kim Il-jung de que quiere destruir Estados Unidos, quiere amenazar, etc. Es decir, el crecimiento va en el desarrollo nuclear que tiene... Ya, eso lo comprendo, pero de alguna manera también uno se induce a cierta confusión, Guido, como que no sabemos exactamente en qué etapa está entonces Norcorea, porque algunos dicen ya tiene la capacidad de lanzar misiles de largo alcance, otros dicen no, en estricto rigor a lo más llegaría a Alaska, otros dicen sí, el problema es que cuando reingresan a la atmósfera se destruyen. ¿Tiene la capacidad hoy día de atacar con un misil y con una ojiva nuclear Norcorea a Estados Unidos? Diría tres cosas en torno a la pregunta tuya, Juan Manuel. La primera es que Corea del Norte creo que ha demostrado históricamente que juega con la ambigüedad y juega con el secreto. En otras palabras, los juicios que realizan los actores internacionales sobre Corea del Norte se basan en alguna medida en el secretismo que tiene el régimen. Y por lo tanto, esta idea de no saber exactamente en qué etapa de su desarrollo se encuentra sirve a los intereses norcoreanos, porque en alguna medida la cautela y el cuidado y la susceptibilidad que los actores internacionales tienen que tener con relación al régimen es muchísimo mayor. En segundo lugar, el Centro de Estudios Sísmicos noruego, después de la última prueba nuclear, determinó de que este ensayo nuclear representaba una explosión de algo así como 120 kilotones. Esto es casi 10 veces mayor que las ojivas, o en realidad el bombardeo nuclear que se realizó en Hiroshima. Por lo tanto, estamos hablando de un grado exponencial mayor que lo que ocurrió en Hiroshima, lo que significa naturalmente que la tecnología también norcoreana se encuentra en un grado de avance mayor. Y en tercer lugar, también es muy importante, de que creo yo que uno ha observado desde que Kim Jong-un toma el poder, de que ha habido un aumento gradual y sistemático en cantidad de pruebas, en cantidad de misiles balísticos que se han arrojado o bien al mar de Japón o a las zonas adyacentes, y también en la reiteración que esto ha tenido en el tiempo, lo que tal vez permite inferir de que estamos en otro grado de desarrollo. ¿Cuál es el grado de desarrollo? Que era la pregunta directa que tú me hacías, no lo podemos saber, pero creo yo que el solo hecho de suponer o que la comunidad internacional perciba que la situación es mucho más peligrosa, creo que sirve a los intereses norcoreanos. Claro, ahora, también entonces uno también se está preguntando cómo Norcorea, un país que pareciera estar tan aislado, logró desarrollar durante este tiempo y particularmente en estos 6 años del actual gobernante, siendo además él es un tipo bastante joven, o sea, asumió con 27 años, esa tecnología para poder desarrollar armamento nuclear, miniaturizarlo, como bien decía Javier. Lo que pasa, Juan Manuel, es que no hay que olvidar que este es un proceso que no es nuevo. Este es un proceso, inicialmente tenemos el programa nuclear, técnicamente hablando,
de comienzo de la década del 50. Es decir, desde mitad del siglo pasado hasta hoy, los norcoreanos están desarrollando esta tecnología. Y paralelamente, a mediados de los 60, comienza su programa de misiles. Por lo tanto, no hay que olvidar, ¿cierto?, que uno de sus primeros misiles es lanzado a comienzo de la década del 90, generando obviamente un cambio en la lógica, porque en definitiva los países que tienen este tipo de proyectos, ¿cierto?, no sacan nada con tener el programa nuclear si es que no lo acompañan con el programa de misiles. Ahora, dicho eso, además hay que considerar, ¿cierto?, que los lanzamientos de su abuelo de misiles alcanzan aproximadamente 14. El de su padre, ¿cierto?, aproximadamente 15. Y él ya va en torno a los 92. Y con el que se espera que haga en los próximos días, llegaría a los 93. Ahora, yo creo, un poco siguiendo lo comentado por el colega, que en definitiva aquí estamos en un punto de inflexión. Para mí, esta bomba, si se llega a confirmar que es una bomba de hidrógeno, ¿cierto?, cierra un ciclo y abre un nuevo momento en el desarrollo del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Efectivamente, se cierra este ciclo de lo que es las bombas nucleares de primera generación y abre o comienza realmente a consolidar lo que se llaman las bombas de segunda generación, que son estas bombas termonucleares, bomba H o bomba de hidrógeno, ¿no? Por lo tanto, hay un cambio. Y ahora entonces la conversación teóricamente ya no va a ser en la lógica de las 6 partes, sino que ahora Corea debería plantearse de igual a igual en una conversación bastante más compleja de lo que se asumía con anterioridad a este hecho. ¿Puede Corea del Norte, antes de ir a ese punto, que también creo que es interesante, mi cabeza va a explotar con tanta pregunta, ¿tiene realmente Corea del Norte la capacidad para desarrollar una bomba de hidrógeno o es, digamos, una publicidad que varios hayan comprado, pero que en estricto rigor está lejos de poder haberla desarrollado en estricto rigor? Yo creo que la ha desarrollado, como decía Rodrigo muy bien, de manera muy calculadora y muy clara, y yo creo que la tiene, porque nadie puede hacer un bluff en estos momentos con todo lo que hay técnicamente para poderlo comprobar. Y ahí viene el problema. Si la tiene, estamos en un país nuclear más, que está fuera de control, pero tenemos una contraparte con un arma que se la puede utilizar. El problema está, lo técnico pienso que sí, no soy técnico y esto es muy especulativo, pero lo político está el problema. Con esa arma nuclear, ¿va a actuar políticamente o no? Porque hay una cosa que sí tenemos muy clara. Una cosa es la pelea que hay, y muy enorme, en las declaraciones. Esto es una retórica fantástica. Hoy en día los tuits vuelan en torno a Corea, todo el mundo opina, y entre los grandes líderes se dicen de todo. Pero está la otra parte, la verdadera, esa política gruesa de grandes intereses, de conversaciones que el mundo no se entera, pero que están en trastienda. Y ahí está el punto. ¿Qué han detectado? ¿Detectan que solo se queda en la retórica o es una retórica que pasa a lo práctico? Y si pasa a lo práctico, tenemos un país nuclear que está descontrolado. Esto es un peligro grande, es una amenaza enorme para la paz y seguridad internacionales, con una reacción de la comunidad muy solidaria que se va creando, pero está aplicando los remedios antiguos, las resoluciones que van aumentando, las sanciones. Es un poco anacrónico, ¿no? Estamos dándole al sistema internacional y al sistema jurídico de Naciones Unidas todo su esplendor, pero con 2 límites. El primero, no pasa más allá de las resoluciones que no llegan al final del capítulo 7 que habla de la acción militar de Naciones Unidas. Esa no ha llegado. Ni ha llegado a la obligación de imponerle sanciones a los países que cooperan con Corea. Solo lo está amenazando Estados Unidos, pero no hay una acción que lo acompañe. Esto lo veo que nos puede llevar a una crisis de sistema. Y el sistema está puesto en juego por un país bastante insignificante en términos generales, ustedes lo decían muy bien, pero tremendamente significativo si efectivamente tiene la bomba que ha detonado. Cuidado, esa bomba parece que la tiene. ¿Por qué? Hoy día decían los sismólogos nuestros, en Chile todas las centrales sismológicas han detectado un terremoto
de 3 puntos y tanto, un temblor, que fue provocado por la bomba. No es broma, ¿eh? Sí, no, sí, ya, uno puede ir entonces, si, esa misma línea argumental, Javier. Voy a ir un poco hacia atrás. ¿Por qué uno habría de considerar que, a diferencia de todas las otras potencias nucleares que desarrollaron también sus propios ensayos, algunos más escondidos, otros más públicos, unos controvertidos como Francia, otros, digamos, entre gallo y medianoche, India, Pakistán también medio al margen de lo que la comunidad internacional estaba pidiendo en la década de los 90, como sea, ¿por qué uno habría de considerar que es justo Corea el que a lo mejor se le podría arrancar la mano con la utilización de una de estas bombas? ¿Por qué no hay también, estoy haciendo, no sé si abogado del diablo, pero no hay también ahí un poco de propaganda norteamericana de hacernos creer que los norcoreanos son francamente muy, muy malos, cuando en estricto rigor no es otra potencia más que está desarrollando su propio armamento como para, de alguna manera, tener un poder disuasivo? Claro, lo que sucede es que Corea del Norte es considerado, al menos también por Estados Unidos y la comunidad internacional, de alguna manera, un Estado, no voy a decir fallido, pero un Estado peligroso. O sea, es inestable en su sistema político. Todo depende de una sola persona. No hay una institucionalidad democrática como tienen otros países, en fin, que podría dar seguridad especialmente a los vecinos. Es un Estado que cree que, y lo dicen ellos, toda la península de Corea les pertenece. Ya, ahora, déjame hacerte ahí el contrapunto al tiro del abogado del diablo, pero Estados Unidos se vende como la democracia perfecta y es el único país del mundo que ha lanzado 2 bombas nucleares. Claro. Entonces digo, que uno sea un Estado considerado fallido y que el otro sea la democracia perfecta, ya sabemos quién usó la bomba y quién no la ha usado. Entonces por eso la pregunta me parece que es legítima también hacerse. Sí, ¿no? por supuesto, el pragmatismo de la realidad internacional es así. O sea, de hecho los Estados, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares permite que 6 Estados los tengan y estos 2 más o 3 más también lo puedan tener, como sería India, Pakistán e Israel, de alguna manera. Los 5 están en el sistema. Entonces, pero este Estado tiene eso, es un Estado que es beligerante, está en situación beligerante. Y está, no solamente eso, sino que en sus declaraciones, sus intenciones declaradas, ha dicho lo que quiere hacer con esa bomba nuclear. Lo otro que hay que considerar también en esto es que esto es distinto a estar armado con armas convencionales, opera diferente. Las armas nucleares son en sí agresivas. O sea, si yo tengo un arma nuclear, Chile, si tuviera un arma nuclear, supongamos, es para atacar a otros. No va a ser para dispararse a sí mismo en su territorio para defenderse. Las armas nucleares se disparan fuera del territorio, obviamente. Evidente. Evidentemente. Entonces es en sí una acción agresiva en el sistema que no es aceptable. Hoy día, a propósito de lo que se decía, hoy día en las deposiciones que hicieron el Consejo de Seguridad, especialmente Estados Unidos e Inglaterra y Francia, hablan de una crisis, ya no hablan del conflicto, sino que hablan de una crisis, una situación de crisis por lo que se ha dicho aquí. Es una situación de crisis lo que está sucediendo con Corea. Primer asunto del lenguaje. Segundo, en la posición norteamericana con un lenguaje, la embajadora muy poco diplomático, cuando habla de un Estado que está pidiendo la guerra, que está mendigando la guerra. Entonces, que está... Ese es un lenguaje muy fuerte hoy día. Hoy día se da esa situación. Bueno, eso solo ocurre con un Estado como Norcorea. No ocurriría con India, no ocurriría con Pakistán, menos con Israel, que son otros 3 estados que tienen en bomba. Miremos la situación de Irán, ¿no es cierto? Cómo el mundo internacional, con el sistema internacional, con las sanciones y con todo esto, dio una solución distinta a Irán. Desde luego Irán no es lo mismo que Pakistán, porque Pakistán ya tiene la bomba, Irán todavía no. Pero de todas maneras hay una salida, una búsqueda por encontrar una solución negociada, diálogo, etcétera, y sanciones más fuertes. Es decir, una mezcla entre lo que propone China y Rusia por un lado y Estados Unidos fuerte por el otro lado. Por ahí va a estar la salida. Ya, Guido, en esa línea entonces, si Estados Unidos hoy día tiene considerado ya que Corea del Norte realmente podría ser ese país que decide utilizar el armamento nuclear, ¿está hoy día preparado realmente para responder? Digo, sabemos que tiene el armamento, sabemos que tiene las tropas, sabemos que tiene el presidente capaz de apretar el botón incluso, pero ¿se ha organizado logísticamente para esa respuesta o todavía estamos lejos de esa etapa? A ver, Estados Unidos está organizado desde la Guerra Fría para responder nuclearmente ante algún tipo de adversario, pero yo separaría un poco lo que decía Samuel, esta idea de que tenemos
por un lado la retórica política y por otro lado tenemos la realidad política. Y yo creo que la realidad política es más bien orientada a cierto grado, es un poquito una paradoja, es un cierto grado de equilibrio inestable, llamémoslo así. Hay un teórico muy importante en la realidad internacional, se llama Kenneth Waltz, y Kenneth Waltz partía de la premisa de que las armas nucleares de hecho generan estabilidad. Y generan estabilidad en base a que si mi adversario tiene un arma nuclear y yo tengo un arma nuclear, se articula lo que la literatura denomina destrucción mutuamente asegurada, ¿no es cierto? Nadie va a querer ocupar un arma nuclear contra el otro porque yo estoy garantizando mi propia destrucción. La lógica del equilibrio del terror. Exactamente. Entonces, la pregunta acá es si se están dando las situaciones donde ese tipo de estabilidad está tendiendo a la fragmentación. Ahora, hay una teoría que dice, mira, la familia Kim, en particular Kim Jong-un, es demasiado irracional y demasiado inestable como para suponer que vamos a actuar de manera lógica, coherente, racional. Y hay otra teoría que es la que yo comparto, que creo que todavía podemos leer racionalmente las acciones de Norcorea en la medida en que aquellas acciones se lean bajo la premisa de que lo que intenta hacer Kim Jong-un es la supervivencia del régimen. En la medida en que Kim Jong-un pretenda sobrevivir su dinastía y su propio régimen, todo lo que estamos observando puede leerse, y acá obviamente hay cuestionamiento, pero puede leerse como acciones racionales tendientes a despertar temor, a poner una posición defensiva a la comunidad internacional y por ende evitar que se actúe contra Corea del Norte. Entonces creo yo que todavía estamos en un escenario donde la diplomacia es posible y donde creo yo que las probabilidades de un conflicto abierto son muy bajas. Voy a seguir tu línea argumental entonces en este caso, Rodrigo. Si es como lo plantea Guido, siguiendo lo que él plantea. ¿A quién le estaría temiendo Corea del Norte que tiene que desarrollar tanto a su alrededor para evitar que lo vayan a bombardear, que los vayan a invadir o que los vayan a aplastar? ¿A Estados Unidos, a China, a los coreanos del sur? ¿A quiénes? Bueno, ¿a todas las anteriores? Bueno, quizás si esa pregunta, claro, lo hubiésemos planteado hace unos 20 o 30 años atrás, la lógica habría sido solo un enemigo. Hoy, al parecer, lo cual no está del todo claro, Corea comienza a tener ciertos grados de independencia en su toma de decisión. Ahora, dicho eso, de todas maneras, Corea del Norte está bajo la lógica de la protección de China. Por lo tanto, el verdadero enemigo, teóricamente hablando, es principalmente Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. No hay que olvidar que lo que declara precisamente China hoy es que vuelve a reforzar la idea que no va a permitir una guerra en la península de Corea. Por lo tanto, China está en un rol bastante más activo. Lo conversábamos hace algunos días atrás, cuando incluso dice en forma absolutamente abierta, directa y transparente que en una posibilidad en que no sea Corea del Norte el que inicie una hostilidad contra Estados Unidos, lo va a defender si es que es atacado por Estados Unidos. Por lo tanto, China en ese sentido es más bien un soporte. Ahora, yo creo que además, haciendo un poco reflexión de las cosas que tú has dicho, tenemos aquí una situación que también se suma a este quiebre al cual me referí y que tiene que ver con esta división que se da en el sistema internacional entre aquellos que poseen y no poseen, porque no hay que olvidar que la lógica es del Tratado de No Proliferación, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que hace el sistema internacional hoy, a comienzo de año, con 192 países apoyando esta iniciativa en las Naciones Unidas, ¿cierto? Que es el nuevo tratado de prohibición completa de armamento nuclear, en un claro mensaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando que ya es lo último que va quedando como espacio de actores que podríamos definir como independiente, autónomo en la toma de decisión, y un gran grupo de países que toma la resolución a comienzo de este año de firmar este tratado, que incluso, y ahí está el punto de más tensión, ¿cierto?, incluso va a poner en duda el Tratado de No Proliferación y Desarme, porque si tú organizas un tratado paralelo de prohibición completa de armamento nuclear, ¿a quién estás presionando? Estás presionando al tratado. Qué interesante eso, porque probablemente de lo poco que se habla es para qué cresta sirve el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares si tenemos un país que está desarrollando esto a vista y paciencia a todo el resto del planeta. Claro, lo que pasa es que yo sigo dos grandes ideas. Primero, Guido marcaba este equilibrio terrible que es tener las armas nucleares.
pero que no juega en el sentido, como muy bien lo explicaba, con Corea del Norte. ¿Por qué? Porque no le importa. Simplemente él está fuera del sistema. Y él sabe que está jugando por su supervivencia. En definitiva, el adversario normal es Corea del Sur. Porque la unidad de Corea es lo que se ha buscado siempre y lo que proclaman todos. Y él dice, no, un momento, yo me mantengo como estoy. Bueno, para mantenerse, y tenemos que pensar como el chino pues si no, no entendemos el cuento. Coreano. Sí, lo sé, es una manera genérica. Que los chinos, no lo sé, no. No sabemos cómo se lo pueden tomar. Perdón, el asiático. Yo no provocaría a nadie con un arma nuclear por estos momentos. Te entiendo muy bien, pero en el sentido coloquial, decir que este coreano del norte está jugando un papel determinante en la escena mundial, donde nadie daba un peso, un país totalmente aislado, hermético, que no se sabe nada. ¿De dónde saca la plata para tener esto? Tener las armas nucleares son caras, ¿no? Y lo otro que comentábamos, esta acción de este líder de Corea del Norte, sometido el país completo, que pone en jaque al resto del mundo, los mensajes son distintos. Y ahí retomo lo que tú decías. ¿En qué sentido? El mensaje es China. En definitiva, es la postura china que dice, acción con Corea, diálogo. Vamos a conversar. ¿Para dónde guía esto en definitiva? A que le vaya a decir la comunidad internacional, volviendo a tu pregunta, en la forma más lógica, conversemos sobre su programa nuclear. ¿Sabe qué más? Usted tiene armas nucleares. Conversémosla, póngase en la fila, sea un socio más de este club atómico. Y ahí entonces se encuentra el sentido, porque desarrollarla por desarrollarla, para no tirarla nunca, para solamente amenazar, Ya. no es una política que lleve a alguna parte. Lo que está haciendo, y Estados Unidos le contesta, usted lo hace, yo le doy con todo. Y China le dice, un momentito, aquí no hay ese le doy con todo. Aquí lo que hay es conversar. Y la vía diplomática es la que hay que privilegiar. Salvo que Corea atacara primero. En ese caso China ha dicho que se va a mantener neutral y que no se va a... Esa es la línea que no sabemos. ¿Existe la posibilidad de que en el fondo a los norcoreanos los sienten en la mesa de conversaciones como si fuera una potencia nuclear más? ¿O eso nunca va a pasar a pesar de todo el armamento que tenga? ¿O es una cuestión de tiempo para que finalmente ceda al resto de los países y diga ya, ok, Sí. que vengan los norcoreanos y que participen de esta mesa como el resto? Si nosotros pensamos en esto del actor racional que se decía recién aquí, Norcorea, su punto final de Norcorea es no disparar nunca el misil, porque significaría que se destruye a sí mismo. Claro. Pero en todos los objetivos que tiene. Entonces, no debe llegar. O sea, eso solo hace que pensar en ese extremo, hace que sentarse en la mesa de negociación es la salida más racional, incluso para Norcorea y de luego para Estados Unidos. Solo que el espacio político para sentarse en la mesa de negociaciones hoy día no se ve con claridad. Cuando uno observa las ponencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los integrantes del Consejo, uno no ve, porque ve una división muy grande allí, en lo que opina Estados Unidos, Francia, Inglaterra, versus lo que opina, por ejemplo, China, Rusia, ¿no es cierto?, donde son posiciones distintas, realmente diferentes. La posición de China, yo creo que para eso es muy bueno tomarla en cuenta, porque China dice ni caos ni guerra para Corea. Es decir, lo que China desea es que nunca se destruya Corea del Norte. Sanciones económicas muy fuertes o tan fuertes como la que la de Estados Unidos está pidiendo hoy día, está exigiendo, digamos, hoy día, son inaceptables para China. Y son inaceptables porque eso traería caos en Corea. Es una manera de que Corea se destruye si tiene tantas restricciones y no puede vivir. Basta con las restricciones que están en este momento y otras pocas más, pero no a las que se está imaginando. Y esa es otra parte también muy sutil, o sea, no solo la guerra, China no quiere la guerra con Corea del Norte, sino que tampoco quiere asfixiarlo absolutamente, que lo destruye. Ya, Luego la mesa de negociación es una posibilidad que está. En este tablero se ha mencionado tangencialmente, pero me gustaría mirarlo ahora como un actor un poquito más clave, Guido, Sur Corea, que hoy día hizo, digamos, ejercicio con fuego real, que es como se le ha denominado. ¿Cuánto teme Sur Corea que en el fondo ellos sean los primeros en ser atacados por Norcorea? Seúl tiene
¿cuánto? 26 millones de habitantes, están ahí digamos, a 45 segundos de un misil norcoreano. ¿Cuánto temen realmente ellos ser las primeras víctimas de un comportamiento inesperado de Kim? A ver, yo creo que hay un temor social y político por parte de la ciudadanía, sobre todo civil, por ejemplo, Postol del MIT ha calculado que en las primeras 6 horas de un potencial conflicto podrían morir 5.000 personas y en las primeras 36 horas podrían morir 250.000 personas, lo que indica que en un centro urbano 25 millones de personas, que es lo que tiene Seúl, probablemente estaríamos hablando de una catástrofe absolutamente gigantesca. Hay una cosa que no entiendo, perdón, en esa lógica. Si efectivamente los surcoreanos tienen tanto susto, los surcoreanos tienen refugios nucleares, pero muchos ni siquiera saben dónde están, y entiendo que además están bastante en desuso. Estuve leyendo un reportaje en el New York Times el otro día que decía que un periodista que estuvo allí dice, muchos no saben dónde están y los que existen hoy día están completamente descuidados. O sea, si realmente Corea del Sur tuviese ese temor, no habría generado una campaña un poco mayor, no los habría estado trabajando, no los tendría, digamos, a punto. Por eso digo, hay un temor que puede ser social o político, y luego hay un temor perteneciente tal vez a las élites, llamémoslas así, o a los tomadores de decisión de Corea del Sur. Corea del Sur lleva más de 70 años estudiando a su adversario, a su enemigo, conoce toda la historia relativa a Corea del Norte, hay enorme grado de inteligencia y, por cierto, también de propaganda de lado y lado, y por lo tanto yo tendría a pensar de que desde el punto de vista de Corea del Sur, el temor es un temor moderado, cuando no bajo, es un temor manejable. Creo que eso se mantiene, como yo decía con anterioridad, se mantiene en la órbita de racionalidad, y por eso tal vez tiene que ver un poco lo que dices tú. Por eso este grado de preparación militar que uno esperaría ante un conflicto eventual sencillamente no existe. Y no existe porque yo creo que Corea del Sur estima que no va a ocurrir un conflicto. ¿Tienen la misma sensación los japoneses o por el contrario ellos sí creen que les puede llegar a pasar algo? Antes de contestar eso, me gustaría agregar un dato más en esa línea, ¿no? Se calcula que Corea del Norte tiene algo así como 3.500 tanques, 8.000 cañones y algo así como 2.500 lanzadores de cohetes. Por lo tanto, además en un conflicto de estas características, que puede ser o no nuclear, ¿cierto? Si es de carácter convencional, no tienes cómo detener esa fuerza militar lanzada de una sola vez, o en el sentido de una sola vez, en la lógica de iniciar un conflicto de estas características. Como 21.000 piezas de artillería. Claro, entonces en total es absolutamente imposible de detener, además de los casi 2 millones teóricos de soldados, y por lo tanto es mucho más complejo que simplemente el armamento nuclear, porque en esencia, ¿cierto?, la lógica sería no usar el armamento nuclear en la medida que no me están atacando con el armamento nuclear. Ahora, dicho eso, para Japón también esto ha representado una situación bastante crítica, tan crítica, como lo comentábamos, ¿cierto?, hace algunos días atrás, que ellos están ahora no tan solo pensando en ajustar el artículo 9, sino que además definitivamente modificarlo. Claro, Shinzo Abe ha tenido que retrasar esto para el 2020, porque en definitiva también tiene un costo político, pero además ellos están en una campaña muy fuerte. Que les permitiría en la práctica tener fuerzas militares, digamos, como las conoce todo el mundo, ¿no? Exactamente, pero tiene un costo político no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel regional, porque cada vez que Japón lanza una idea o hace ver cierta capacidad de desarrollo militar en la lógica de un ejército ofensivo, no defensivo, porque hay que acordarse que la Constitución dice que es defensivo, aunque sabemos muy bien que Japón es el séptimo país que gasta más en armamento, por lo tanto ahí también es relativamente subjetivo, o a lo menos uno lo puede discutir. Ahora, dicho eso, cada vez que Japón tiene una actitud de estas características, ¿cierto?, como por ejemplo haber avisado que iba a comprar nuevos sistemas de antimisiles THAAD, o EIJI, o Patriot, o la modernización, ¿cierto?, de sus barcos, de sus submarinos, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente sale China, ¿cierto?, y dice: cuidado, Japón, no se olvide que usted tiene una historia conmigo que la verdad que no tan solo no la hemos olvidado, sino que además no la queremos olvidar, y además usted no ha tenido la actitud política necesaria de disculparse como corresponde, todo lo contrario, en el sentido que todos los años, ¿cierto?, los primeros ministros van al templo a recordar
a sus soldados y a quienes dieron su vida en la Segunda Guerra Mundial. Una última cosa, Samuel, que porque se me va el tiempo ya. Sí. ¿Es posible que en el backstage que no estemos viendo existan diálogos entre Estados Unidos y Corea del Norte bien directos y donde en el fondo una cosa es para la galería y otra muy distinta es la diplomacia? Es posible porque las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad lo dejaron bastante claro. Dijo, estamos hace larguísimo tiempo conversando. Que con los aliados no necesitan, se conversan todos los días, pero conversando. Entonces ya es hora de pasar a la acción. Esto es retórica, pero significa que tiene que haber más de algún tipo de contacto, aunque sea en trastienda. Ahora, todos esos contactos, ¿qué están buscando? Porque hay que ponerse un poco en la mentalidad de qué quiere Corea del Norte. Subsistencia, ser considerado, llevar adelante su programa, por ningún motivo la unión con Corea del Sur, vivir, sacar algún tipo de ventaja. Eso es lo que lo está complicando. Las sanciones, es cierto, las sanciones los tienen bastante ahorcados, pero igual ha desarrollado desde hace mucho tiempo. Han sido acumulativas las sanciones en el Consejo de Seguridad y sin embargo ha desarrollado todo un programa de este tipo. Yo creo que estamos distraídos en alguna manera por el gran tema nuclear y con toda razón. Pero el problema de verdad es otro. Los problemas son los mismos de Corea del Norte que ha tenido siempre. Y la amenaza de Corea del Norte es convencional. Es mucho más grave la amenaza, como bien decía Rodrigo, la convencional, porque da un paso y está en Corea del Sur. Entonces, no va a atacar a China, ¿no? Pero ¿a quién va a atacar? Al que tiene más cerca. Esa es la parte más complicada. Estamos medios mareados, con razón, con el gran problema nuclear. Pero yo creo que estamos en un escenario que sigue siendo el de siempre. Lo que más preocupa, y con esto te cierro, obvio, es las soluciones, ¿son las de siempre? ¿O tenemos que tener una imaginación a un mundo internacional que se está moviendo de manera diferente? Ahí está el interrogante. A los cuatro, de nuevo, muchas gracias por haber estado aquí en un nuevo capítulo de nuestra relación con Norcorea, en nuestro siguiente capítulo, que seguramente va a ser en 2 días más, en el informante. Nos volveremos a ver, por lo menos algunas caras aquí se van a repetir. Muy bien. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, a la vuelta. Entre otras cosas, le contamos qué pasa con la salud del cantante Tom Jones. Esperamos. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de